Hola chicos, continuamos ahora con un ejercicio de normalidad. Ya, el ejercicio nos pide, realiza los cálculos para encontrar la cantidad de soluto necesaria para preparar 50 mililitros de solución de sulfato de cobre pentahidratado, ¿no?, a 0,1 normal. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un ejercicio de normalidad porque la concentración que nos están dando es en normalidad y también nos están dando un volumen en mililitros que lo podemos convertir a litros. Entonces la forma de normalidad, ustedes saben que es normalidad es igual al número de equivalentes gramos entre el volumen, y ese volumen obviamente tiene que estar en litros. Entonces me están pidiendo la cantidad de soluto. Yo veo del enunciado, ¿no?, que en mi fórmula yo tengo la normalidad que es 0,1 y tengo los litros que es 0,05 litros. Entonces multiplicando esos dos voy a tener el número de equivalentes gramos. No es la cantidad de soluto, pero a partir de ese valor yo puedo llegar a la cantidad de soluto. ¿Ok? Entonces hago esa multiplicación cruzada y me va a dar que el número de equivalentes gramos es igual a 0,05. ¿Correcto? Entonces llegué hasta ahí. Ahora vale preguntarme, ¿no?, ¿qué es el número de equivalentes gramos? ¿Cierto? Entonces el número de equivalentes gramos, como ya les he explicado en la parte teórica, es igual a la masa del soluto dividido entre equivalente gramo, ¿no? Entre un equivalente gramo. Entonces se dan cuenta que la masa del soluto, que es lo que me están pidiendo, ya aparece, ¿cierto?, en la ecuación. Entonces si yo quisiese reemplazar aquí, tengo un número de equivalente gramo, pero no tengo el equivalente gramo, ¿no?, para poder reemplazar después y hacer esa multiplicación cruzada, para después encontrar la masa del soluto. Entonces también vale ahora la pena preguntarme qué es el equivalente gramo. El equivalente gramo de un compuesto, ¿no?, es la masa molecular o la masa molar, también como la conocen, dividido entre un factor K. ¿Ok? Entonces vamos por partes. La masa molar sería la sumatoria de las masas atómicas de ese compuesto. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando, ¿no?, del sulfato de cobre pentahidratado. Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar la masa atómica del cobre, encontrar la masa atómica del azufre, multiplicar la masa atómica del oxígeno por 4 y también considerar la molécula de agua. O sea, tengo 10 moléculas de hidrógeno y tengo 5 moléculas de oxígeno que tengo que considerar en mi fórmula general de la masa atómica. Ustedes ya saben cómo se hace eso. Es solamente hacer esa multiplicación y después sumar las masas atómicas que corresponden. Ese valor me sale 249,5 gramos por mol, ¿cierto? Entonces ya tengo la primera parte de la fórmula de equivalente gramos, que sería la masa molar. Ahora viene la duda. ¿Qué es K? ¿Qué es ese factor K? Uno lo conoce como factor de carga, yo le digo simplemente factor K. Ese factor K va a depender del tipo de compuesto con el que ustedes están trabajando. Entonces, si es que es un ácido, va a ser el número de hidrógenos. Les hago un ejemplo. El ácido clorhídrico solo tiene un hidrógeno, HCl, ¿cierto? Entonces ese K sería 1, número de hidrógenos. Si es el ácido sulfúrico, H2SO4, son 2 hidrógenos, entonces ese K sería 2, ¿cierto? Ok. Si fuese el caso de un hidróxido, es el número de OHs. Por ejemplo, hidróxido de sodio, OHNA, solo un OH, 1. Hidróxido de calcio, ¿no?, OH2CA, ahí son 2 OHs, entonces ese K va a ser 2. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de una sal, como es nuestro caso? Ustedes se dan cuenta aquí, este sulfato de cobre es una sal, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar aquí es que esa sal, cuando se diluye, cuando se disuelve en un medio acuoso, lo que va a pasar es que se va a dividir en cobre 2 más y SO4 2 menos. Entonces SK vendría a ser la carga tanto del cation o del anion. Entonces cobre 2 más, SK sería 2. SO4 2 menos, si me quiero ir por el lado del SO4, es SO4 elevado a la 2 menos, ¿cierto? Sería también la carga 2. Por ejemplo, una sal en donde el K sería 1, sería el cloruro de sodio. Tengo el NaCl, que cuando se disuelve se divide en Na más, ¿no?, elevado a solamente a 1 más, o sea, ¿no?, carga 1. Y el Cl menos, también la carga menos 1, ¿cierto? Entonces ahí ese K sería 1, ¿cierto? Pero para nuestro caso,
específico es 2. Nuevamente les repito por qué. Porque este sulfato de cobre se divide en Cu2 más y SO4 elevado a la 2 menos, ¿cierto? Ok. Entonces yo ahora aplico y reemplazo. Tengo la masa molar, que nuevamente les repito es la sumatoria de toda la fórmula, incluyendo las 5 aguas, ¿ok? Que es 249.5, dividido entre el factor K, que es 2, porque el cobre es elevado a la 2 más, o sea, su carga es 2 más, ¿cierto? Ok, entonces ahora yo voy a hacer esa división y me va a salir 124.75. Ese es mi equivalente gramo. ¿Okay? Ese es un valor teórico que se puede encontrar para cualquier tipo de compuesto, ya sea ácido, hidróxido, etc. ¿Ok? Entonces ahora sí yo veo la fórmula que me va a dar la masa del soluto, ¿no? Que es la primera y la segunda fórmula que está aquí en el lado izquierdo, ¿cierto? Tengo el dato del número de equivalentes gramo, que es 0,05. Tengo el dato del equivalente gramo, que acabo de calcular, que es 124.75. Y solamente hacer esa multiplicación cruzada y yo voy a tener la masa del soluto, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Lo que me dicen, realice los cálculos para encontrar la cantidad de soluto necesaria, ¿no? Cantidad es lo mismo que decir la masa del soluto, ¿cierto? Que sería 0,62 gramos. Eso quiere decir que para yo encontrar una solución de sulfato de cobre pentrahidratado a 0,1 normal, yo tengo que disolver 0,62 gramos en 50 mililitros, ¿correcto? Entonces ese sería el ejercicio de normalidad. Gracias.